Hola, hoy veremos cómo hacer diapositivas bonitas en PowerPoint. Para el diseño que queremos, primero daremos clic derecho sobre la diapositiva y en el cuadro que nos aparece le damos clic en donde dice formato de fondo. En la parte derecha le damos clic en relleno de trama. Nos aparecerán muchos diseños. Elegimos este de cuadros más grandes y le damos clic en aplicar a todas. Ahora el título lo haremos de la siguiente manera. Seleccionamos esta fuente y escribimos el título y el tamaño será de 120. Copiamos el título y lo pegamos en otro lado. A ambas las pondremos en negritas. Le cambiaremos el color a uno de los títulos. Para esto seleccionamos el texto y nos vamos a la pestaña de formato de forma. Le damos clic en relleno de forma y nos vamos hasta abajo en degradado y después en más degradados. En la parte derecha damos clic en relleno degradado, nos vamos a la parte de puntos de degradado. Elegimos un color celeste para la parte superior. Vamos a dejar solo 2 puntos de degradado porque solo usaremos 2 colores, así que los demás los vamos a eliminar tal y como se observa. Movemos los puntos a la izquierda o a la derecha para obtener el degradado que queramos. Yo quería que quedara un poco más abajo de la mitad. Decidí que el color de la parte de abajo fuera un morado. Después ponemos ese texto sobre el título en negro para darle efecto de sombra. Ahora vamos a agrandar el cuadro de texto. Para eso tenemos que darle un enter arriba y abajo y reducir el tamaño de la letra para que el espacio no sea mucho. Una vez teniendo más espacio en el cuadro, acomodamos nuevamente y ahora nos vamos a la pestaña de formato de forma y nos vamos a contorno de forma y nos vamos a donde dice esbozado y seleccionamos una de las formas. Yo usé a mano alzada. Y luego ahí mismo en contorno de forma nos vamos a grosor y seleccionamos 2 y 1/4. Acomodamos el texto donde queramos. Ahora, para decorar un poco esta diapositiva vamos a agregar una imagen. Normalmente las imágenes tienen mucho espacio blanco a los lados, pero en nuestro caso eso nos causa conflicto porque nuestro fondo no es totalmente blanco. Así que le damos clic a la imagen y en la pestaña de formato de la imagen nos vamos a quitar fondo y después le damos clic a marcar las áreas para mantener. Las partes en rosa son las que se borrarán, así que seleccionamos lo que queremos que se quede. Una vez que ya está lo que necesitamos, le vamos a dar clic en mantener los cambios. ¿Ven la diferencia? Ahora vamos a recortar lo más que se pueda. Y acomodamos el título y la imagen. Ahora nos vamos a la pestaña de insertar y agregamos un cuadro de texto. Aquí escribimos nuestro nombre. Lo pondremos con este tipo de letra en negritas y en tamaño 24. Vamos a acomodar como lo hicimos con el título, dándole enter arriba y abajo y dejándole espacio a los lados. Ya que tenemos eso, vamos a darle forma al recuadro, de la misma manera que con el título. Ya saben, con el cuadro con el estilo a mano alzada, pero de un grosor menor. Para darle más color, vamos a insertar una imagen de un washi tape. Yo elegí el morado a cuadros. Entonces recortamos para dejar solo a este washi tape y nuevamente eliminamos el fondo para que la imagen nos quede sin partes blancas a los lados. Y copié esta imagen para que esté accesible para cuando la necesitemos.
Vamos a ajustar la imagen porque como el recuadro al que queremos agregársela es más pequeño, tenemos que adaptarla recortando y cambiando el tamaño. Ya que tenemos el tamaño perfecto, haré lo mismo con la otra imagen, pero no la recortaré en la misma parte, sino que quiero que sea más a la mitad para que se vea diferente. E igual ajustamos el tamaño. Ya nada más es cuestión de acomodarlas como a nosotros nos parezca que quedará bien. Ahora vamos a agregar otra diapositiva, pero esta será una diapositiva en blanco. Y ahora agregar un cuadro de texto al cual le daremos el mismo formato de contorno de la diapositiva anterior. Escribimos la información necesaria y siempre en diapositivas es recomendable que sea poco el texto para no saturar el espacio. Cambiamos el tipo de fuente de lo que escribimos y usamos esta y las ponemos en negritas y agrandamos hasta donde nos parezca bien. Y acomodamos dando espacio en dos lados. Seleccionamos la imagen del washi tape y la acomodamos en la esquina superior izquierda, claro, ajustando nuevamente el tamaño. Agregamos una imagen para hacerlo más llamativo y bonito, siempre eliminando el fondo. Resaltamos las palabras importantes con otro tipo de letra y en diferente color, un morado para que combine con nuestro tema. Y es así como queda nuestra segunda diapositiva. Agregamos otra diapositiva en blanco e insertamos un cuadro de texto y comenzamos a escribir la información. Cambiamos el tipo de fuente de lo que escribimos y usamos esta y las ponemos en negritas y agrandamos hasta donde nos parezca bien. Al recuadro lo ponemos en el estilo de mano alzada. Enseguida agregamos una forma rectangular y después insertamos otra imagen alusiva a nuestro tema principal. Recortamos solo lo que nos servirá. Enseguida ponemos esta imagen sobre el cuadro que hicimos anteriormente y los agrupamos. Después le ponemos un fondo morado muy clarito. Decidí acomodarlo de esta forma porque la anterior no me terminaba de convencer. Así que decidí agregar otra diapositiva para empezar de nuevo con el diseño, conservando la imagen. El texto lo acomodé en un cuadro más chico, dejando arriba un espacio para el subtítulo. Para el subtítulo copié una parte del título porque lo quería con el mismo estilo y ya nada más cambié la palabra. A este texto también le agregué un recuadro remarcado. No se preocupen si no ven el recuadro de abajo remarcado, al final sí lo dejé. También agregué esta imagen y la puse sobre el cuadro con la imagen de la columna. Y también cambié el color morado por un celeste muy clarito. Resalté las palabras importantes con otro color y tipo de letra. Agregué una imagen bonita de una enfermera y la puse donde vi que estaba algo vacío. Puse la letra que le da el efecto de sombra al subtítulo. Agregamos otra diapositiva y ponemos otro subtítulo. Aquí el tamaño de letra es de 115.
Ponemos el texto y asimismo agregamos la imagen de la cinta morada. El texto lo ponemos en otra diapositiva de mientras y nos vamos a insertar formas y elegimos estos rectángulos con los bordes redondeados. Vamos a cambiarle el color a tonos morados y celestes. Ahora, dándole doble clic a la forma podemos escribir dentro de ella, así es que aquí copiamos una de las oraciones que pasamos a la otra diapositiva y le cambiamos el tipo de fuente, tamaño y la ponemos en negritas. Ajustamos el tamaño y hacemos esto con las 3 oraciones restantes. Luego ponemos otra imagen de enfermera al centro de la diapositiva. Y nos vamos a insertar formas. Le damos clic en forma libre y hacemos conexiones de la foto a cada cuadro. No tienen que ser perfectas, eso es lo que le dará vista. Así es como se ven todas nuestras diapositivas. Si te gustó, dale un like y suscríbete para ver más videos de este tipo.